Muy buenos días con todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder leer la palabra, de poder recordar muchos principios, muchas enseñanzas que están allí en la palabra y que quizás lo has leído anteriormente, pero hoy vas a poder recordarlo, vas a poder llevarte a tu corazón muchas enseñanzas que el Señor quiere darte en esta mañana. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos tomar estos minutos de cada día, Padre, para poder leer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Tú conoces, Padre, nuestra realidad. Tú sabes lo que cada día tenemos que afrontar. Tú sabes las luchas, los desafíos, Padre. Tú sabes todo, Padre. Oh Dios, necesitamos tu palabra, porque tu palabra es lámpara para nosotros. Es nuestra guía, es nuestro alimento espiritual. Ayúdanos, por favor. Háblenos en esta mañana. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la historia del endemoniado gadareno, la segunda parte. Recuerdan que el día de ayer conversamos bastante sobre el endemoniado de Gadara. Y los que no estuvieron les voy a contar brevemente qué pasó. Jesús llegó a la región de Gadara y le sale al encuentro un hombre que estaba endemoniado. El Señor lo libera de una manera sorprendente. Y lo que sucede es que las personas que ven ese milagro, esa liberación de este hombre, y también cuando estos demonios pasan a los cerdos, y estos cerdos se arrojan al mar y mueren, era algo sorprendente. Y en ese momento nos quedamos el día de ayer, y hoy día vamos a continuar. Así que te pido que estés muy atento. Si tienes allí donde poder escribir, apuntar algunas ideas importantes, hazlo, porque nos va a ayudar a que vayamos recordando todas las principios, todas las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué te parece? Bien, vamos a comenzar entonces. Y recordamos que nos habíamos quedado en Marcos capítulo 5, versículo 13. Y hoy día continuamos con el 14. Dice así: Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Bueno, realmente lo que ellos fueron testigos era algo absolutamente sorprendente. No había forma de compararlo con nada. Y Jesús se aseguró de que esto no pase desapercibido. Recuerda que este hombre endemoniado se llamaba Legión, porque dentro de él había muchos demonios. Y habíamos comentado que en ese tiempo la palabra legión implicaba un conjunto de 6.000 hombres listos para pelear. Impresionante, ¿no? Y así fue que estos demonios pasaron a los cerdos, y estos cerdos se despeñaron hacia el mar y murieron. Entonces estas personas que lo estaban cuidando, pues se atemorizaron y comenzaron a huir. Sin embargo, aún en medio de esa huida, ¿sabes qué pasa? El Señor usa esto ¿para qué? Para que todos se enteren, en la ciudad y en el campo, nos dice el texto, ¿no? Y salieron a ver qué había sucedido, ¿no? Era una noticia sorprendente lo que ellos estaban comunicando. Y esto nos hace recordar algo, ¿no? Que muchas veces nosotros somos testigos de noticias sorprendentes. Dios está obrando. Dios no solamente obró en el tiempo bíblico, sino Él está obrando ahora. Y muchas veces nosotros somos testigos de eso, pero a veces no lo anunciamos. Aquí nos hace recordar, ¿no?, que estos hombres, estos cuidadores de los cerdos, fueron corriendo a anunciarlo a todos lados, a la ciudad y en el campo. Y muchas personas fueron a ver de qué se trataba. Y Dios quiera que nosotros seamos así, personas que hablan, que anuncian, que dan testimonio de las obras de Dios. Y Dios va a obrar de una manera sorprendente. En el versículo 15 nos dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es sorprendente, ¿no? La multitud llega y ellos estaban acostumbrados a ver a este hombre endemoniado. Como nos leyó o veímos en el texto del día de ayer, veíamos que él caminaba de noche, de día, él vivía en los sepulcros, lo querían atar y él rompía todo tipo de ataduras. Esto era algo sorprendente y ellos lo conocían. Y cuando la multitud llega sorprendida por lo que había pasado, lo ven, como dice el texto, sentado, vestido y en su juicio cabal. Una transformación.
Y esto nos debe hacer recordar algo, y que es bastante importante. Dios transforma la vida más dañada. Recuerda esto, el Señor no tiene límites. A veces nosotros nos encontramos con cada caso en la vida y pensamos como que no, Dios ya no puede hacer nada. Déjame decirte algo importante, el Señor es especialista en los casos difíciles. Y el Gadareno era uno de esos casos, terrible. Pero Dios lo transforma, y lo transforma de tal manera que él está sentado, antes estaba totalmente agresivo, ahora está vestido, antes andaba desnudo, y ahora está en su juicio cabal. Antes se dañaba él y trataba de atacar a otras personas. Dios transforma aún la vida más dañada, aún la vida que pueda ser atacada por el mismo diablo. Dios transforma. Y eso es una verdad que no debemos olvidar nunca. El Señor tiene el poder para transformar la vida. Y en nuestro corazón tiene que estar eso, vigente, expectante. Dios puede transformar a cualquier persona. Hay que creerlo de todo corazón. Y aquí nos dice algo tremendo, algo bien interesante. En el versículo 16 vamos a leer. Y les contaron lo que había visto. Imagínate, la multitud llega y la gente que había sido testigo les contaron lo que habían visto. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Todo lo que había pasado, había muchos testigos allí. Y ellos están dando testimonio a los demás, a los que recién llegan, y le están contando. Tú conoces al Gadareno, tú conoces ese endemoniado, ahora ya no es más, es una persona libre, es una persona cuerda, es una persona sana. Y le están contando eso. Ahora pensemos un momento en nosotros, porque a veces nos olvidamos de esto. Nosotros realmente tenemos un testimonio de vida transformada. Quizás tú pienses, pero mi testimonio no es tan espectacular como el del Gadareno. Puede ser que no sea en la magnitud, en la intensidad que nos cuenta el texto bíblico, pero es un testimonio en el cual Dios obró y Dios te cambió la vida. A mí me cambió la vida, a ti también. Y cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar en un instante, Dios nos liberó. En primer lugar, nos dio esa vida espiritual y nos libra de la condenación eterna. Pero todo ese cambio espiritual redunda en un cambio en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en todo lo que involucra nuestro accionar, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento. Y ocurre ese milagro del arrepentimiento. ¿Qué te parece? ¿Es un testimonio digno de contar? Yo creo que sí. Y ¿sabes? Es importante hacerlo. Y por eso aquí nos lo dice, que llega la multitud, quizás curiosa, quizás sorprendida, intrigada por lo que había pasado. Y allí están estas personas que habían sido testigos de esto y lo cuentan y le dan todo el detalle y le dicen qué pasó con esta persona y cuáles fueron las circunstancias. Déjame decirte algo, que tú y yo podemos dar testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida. Antes, ¿cómo éramos? Recuérdalo. Antes teníamos cosas que muchas veces nos avergonzaban, pero el Señor en su amor y en su misericordia nos cambió. Y tú tienes un testimonio valioso, y ese testimonio lo puedes compartir. Acuérdate, nosotros no podemos convertir a nadie, y difícilmente vamos a convencer en base a argumentos. Lo que tenemos que hacer es ser testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que declara lo que ha vivido, lo que ha visto. Eso. Y eso es lo que nos pide el Señor. Dejémosle a Él lo milagroso, dejémosle a Él lo sorprendente. Nosotros, ¿qué debemos decir? Yo era así antes, hoy me cambió. Ese testimonio es un testimonio contundente. No pensemos vencer a cualquier otro argumento con más argumentos intelectuales, no. El Señor nos da un testimonio de vida en el cual Él es el protagonista, no nosotros. Y Él, siendo el protagonista, nos da esa libertad. Y esa libertad debe ser anunciada. Ese cambio que ha habido debe ser anunciado. Y uno tiene que pensar, Dios ha obrado grandes cosas en mí. Dios debe ser digno de toda gloria. Él tiene que recibir el aplauso. Él tiene que recibir el reconocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? Demos testimonio. Demos testimonio de la vida transformada.
Y no pensemos que porque no tenemos algo así muy espectacular para contar, déjame decirte algo, que Dios cambie un corazón es espectacular. Que Dios transforme una vida es sorprendente. Y eso es lo que pasó en ti y en mí. Así que podemos contarlo. Y podemos contarlo con tranquilidad. Que no vamos a ganar un debate, no vamos a rebatir ningún argumento, solamente vamos a dar testimonio, un testimonio verdadero de lo que pasó en nuestras vidas. Y eso Dios lo usa para su gloria. Y te leo lo que pasó en el versículo 17. Dice así: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Una gran oportunidad perdida. Déjame decirte algo, ¿sabes? Hay muchas oportunidades perdidas en la vida de las personas que no conocen al Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces has tratado tú de compartir el Evangelio? Yo sé que muchas. Y también varias de esas veces te han rechazado. Varias de esas veces te cortaron la conversación. Varias de esas veces te dijeron, no, yo no quiero saber nada de religión. Y te dijeron tantas otras formas, pero al final rechazaron el mensaje. Al final, ¿qué es eso? Para nosotros es un poco triste, ¿no?, que nos rechace. Uno que quiere el bien para las personas, para un amigo, para un familiar, para un ser querido, y a veces le hablamos del Evangelio y nos rechaza. Pero, ¿sabes? Es realmente una gran oportunidad perdida. Y eso es lo que vemos en estas personas. Jesús llegó a la región de Gadara. Había mucha gente allí que llegaron sorprendidos por los acontecimientos que habían pasado. Pero cuando vieron el milagro, cuando vieron el poder de Jesús, se asustaron. Se asustaron. Y comenzaron a rogarle que se fuera de allí, que se fuera de allí. ¿Te imaginas? Teniendo al Hijo de Dios, y ellos le están pidiendo que se aleje. Una gran oportunidad perdida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? Solo encomendar a Dios. Pero algo que tenemos que entender y tener en el corazón es lo siguiente: que esas oportunidades que se pierden, esas oportunidades que de alguna manera alguien nos cortó la invitación, alguien dejó de la conversación, alguien rechazó el mensaje, son oportunidades que esta persona la cerró. Y es triste, pero ¿qué nos queda? Orar por ellos. Pedir a Dios que nos dé una nueva oportunidad. Y Dios en su misericordia les da muchas veces una nueva oportunidad. Seguramente como a ti o como a mí. Recuerda, antes de conocer a Cristo, probablemente te habían hablado del Evangelio antes. Y probablemente lo rechazaste. Quizás por prejuicios, quizás por temores. A veces somos así y lo rechazamos. Pero Dios en su misericordia nos da una nueva oportunidad. Y allí es cuando aceptamos y recibimos al Señor. Y qué bueno. Entonces, es así. Muchas veces hay oportunidades perdidas. Pero yo quisiera también ponernos a pensar, invitarte a pensar en las oportunidades perdidas para nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida no le decimos a Jesús que se aleje, pero a veces nosotros resolvemos nuestros problemas a nuestra manera, resolvemos nuestros asuntos sin la presencia del Señor, tomamos decisiones sin consultarle a Dios, y al final, ¿sabes qué es? Es como decir, Señor, en esta área, en este aspecto, no, aquí yo lo manejo, y al final es una oportunidad perdida. Cada cosa importante en tu vida debe estar el Señor. Ahora, con esto no te digo que de pronto todo sea religión, porque no es así la vida, pero sí, todo tiene que ser espiritual. El Señor tiene que estar en todo, en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, allí está el Señor, pero en tu trabajo también, en tu familia, en tu comunidad, en todo. Y cuando tú le dices al Señor, no, aquí no entres, yo lo manejo, yo lo decido, es una oportunidad perdida. Quizás en la experiencia que tienes has encontrado varias oportunidades perdidas y nos lamentamos, pero pídele a Dios y Él nos dará una nueva oportunidad. Tristemente, estas personas de Gadara lo rechazaron a Jesús, le pidieron que se fuera, pero recuerda, el Señor tomó la iniciativa porque Él venía por él, por este endemoniado, llegó, lo liberó, le transformó la vida, fue un testimonio para todos
y a cada uno tenía que tomar su propia decisión. Tristemente, ellos le pidieron a Jesús que se aleje. Que eso no nos pase a nosotros. No le digamos al Señor, no, Señor, aquí no intervengas tú. No, no, el Señor intervenga en todo. Y yo no quiero perder oportunidades. Yo quiero que el Señor esté allí, porque eso va a garantizar en mí una vida abundante. Y esto no se detiene acá, porque el texto sigue contándonos y contándonos cosas muy interesantes. En Marcos 5:18, ¿qué nos dice? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ya que lo habían rechazado, Jesús va a volver al mar. Y él sube a la barca. Y cuando él sube a la barca, de pronto el endemoniado le pide, quiero estar contigo, quiero ir. Y a veces uno se olvida de algo, ¿no? Dios tiene mejores planes, y esto hay que recordarlo bien. Nosotros somos tan, llamémosle así, a veces autosuficientes, que pensamos que lo sabemos todo, que sabemos lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia. Y déjame decirte algo, déjame recordarte algo, porque tú lo sabes. Dios tiene el mejor plan. Dios tiene el mejor plan para tu vida, Dios tiene el mejor plan para tu familia, Dios tiene el mejor plan para todos esos proyectos, esa empresa, todo lo que ocupa tu atención. Dios tiene el mejor plan para tu servicio en la iglesia. Él lo tiene, Él tiene el mejor plan. El Señor no se olvida. Quizás el endemoniado, cuando ve a Jesús marcharse, él piensa, Jesús se está olvidando de mí. No, Jesús no se olvida. Él tiene el mejor plan y Él se lo va a contar. Pero esto es algo que tenemos que nosotros aprovechar y decir siempre. Oh Señor, yo te presento mi plan, pero yo quiero alinearme a tu plan. A veces no son iguales, muchas veces no son iguales. Y yo tengo que recordar siempre, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Porque tú tienes los mejores planes. Y es así, el endemoniado, el ex endemoniado, porque ya está libre, es una persona sana, totalmente lúcida, va ante Jesús y le dice, Señor, yo quiero seguirte. Pero el Señor tenía otros planes para él. Y esto es interesante. El Señor no se olvida, no se equivoca. Él tiene los mejores planes. Y te leo lo que dice Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Que tenemos que aprender, y a veces nos cuesta aprender, pero nunca es tarde. Cada uno tiene una misión de parte de Dios. El gadareno, el ex endemoniado, al ver que Jesús se va con sus discípulos, él dijo, yo quiero estar allí con los discípulos. Pero recuerda, el Señor tiene el mejor plan. Y el Señor no se olvida, no es que de pronto, se descuidó de darle el encargo al gadareno, no. Recuerda algo importante, Dios tiene un plan para cada uno, una misión para cada uno. No podemos compararnos. Dios no trabaja en serie, no es que hace muchos igualitos, no. ¿Quieres una muestra de eso? Mira tu mano y tienes huellas. La huella esa dactilar, que es única, que solo tú la tienes. ¿Por qué? Porque Dios te ve a ti de una forma única y Él tiene para ti una misión. Una misión que se adapta a ti, porque Él te ha preparado, Él te ha creado, Él te ha diseñado, Él te está entrenando. Él tiene una misión para ti. Y así se lo hace saber a este hombre. Y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Habíamos conocido ya la historia del gadareno, triste historia, una historia realmente cruel, porque el enemigo era cruel con él, pero ahora está libre, ahora conoció el poder de Dios y ahora él tiene una misión y es contarle los suyos, y él allí en la región de Gadara va a ser testimonio, un testimonio irrefutable, porque todos lo conocían que era un endemoniado, ahora es un hombre sano y que ama a Dios. Recuerda, tú tienes una misión de parte de Dios, no la olvides, no la dejes pasar, porque esa misión Dios la ha diseñado para ti. Y finalmente, en este tiempo vamos a leer el versículo 20, dice así, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué bonito, porque este versículo nos muestra algo clave para un creyente.
Recuerda el versículo anterior que había pasado. Este hombre quería seguir a Jesús, quería ir con él. Es decir, su voluntad era seguir a Jesús. Y no es que sea malo, no es que había allí algo equivocado, no. Solamente que el Señor tenía un mejor plan para él. Y cuando el Señor se lo hace saber a este hombre, nos cuenta en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar. ¿Qué quiere decir? Que este hombre ex endemoniado ahora lo que está haciendo es obedecer. Escuchó, descubrió y supo cuál era su misión y él dijo, voy a obedecer. Y se fue a trabajar en eso. Dios le había dicho, ve a tu casa, da testimonio y que todos sepan lo glorioso que es la obra de Dios en ti. Y comenzó a publicar en Decápolis, en toda esa gran región. Él era un testigo viviente. El poder de Dios obró en mí. No hay allí un argumento, no hay allí una, llamémoslo así, una evidencia que uno podría pensar, con esto convenzo a la gente. No, no, ahí había un testimonio, simplemente, un testimonio de vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que demos nuestro testimonio de vida, porque eso realmente es impresionante. ¿Y sabes qué? Las obras de Dios nos deben maravillar. Esto fue lo que pasó cuando este hombre comenzó a obedecer al Señor, comenzó a publicar en la región de Decápolis las grandes cosas que había hecho Jesús con él. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Todos se maravillaron. Y aquí tenemos que pensar algo que a veces pasan los años como creyente, pasa el tiempo, y a veces perdemos un poco de vista esto. Las obras de Dios nos deben maravillar. Algo que sucede, y yo te pido que te detengas un instante para que pienses, y es que a medida que pasan los años en la vida cristiana, a veces muchos cristianos, muchos creyentes, dejan de sorprenderse del obrar de Dios, como que ya es parte de la rutina, como que ya es lo normal, como que bueno, me acostumbré a eso. No hagamos eso. Las obras de Dios son para sorprenderse. Démonos cuenta de que somos testigos cuando Dios está cambiando una vida. Dios está cambiando a alguien que está atado a un vicio. Dios está cambiando a alguien que antes tenía un hogar roto, terriblemente destruido, y el Señor lo cambia, y cambia el hogar y lo restituye. Es una obra que nos debe maravillar. Me gusta cuando vemos las personas que pasan al bautismo, con muchas ganas, con mucha emoción, sorprendidos por todo lo que pasa en su vida cristiana, y contentos, y fervorosos, maravillándose de lo que Dios hace. Pero a veces pasan los años y nos olvidamos de eso. Que no pase eso en nuestra vida. Las obras de Dios nos deben maravillar. Pon tus ojos en donde Dios está obrando y te vas a dar cuenta que no es algo humano, que Dios está obrando y que eso debe causar en nosotros alegría, asombro, expectativa y saber que tenemos un Dios que no está de brazos cruzados, que está obrando en medio de la pandemia y que, sabes, Él en su misericordia nos tiene con bien. Estás escuchando este mensaje porque Él te tiene con vida. Estás atento a este mensaje porque en su misericordia Él nos guarda. Qué bueno es nuestro Dios. Maravíllate de sus obras, sorprende sus obras y Él hará grandes cosas. Permíteme orar para terminar este tiempo de reflexión y decirle al Señor que nos ayude a sorprendernos de Él, a anunciar su mensaje. Acompáñame. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo de oración, Padre Santo. Gracias porque podemos acercarnos a ti y decirte, Padre, grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas. Grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas. Y también nos has permitido ser testigos de grandes cosas que has hecho en otros, en familiares, en amigos, en personas que de pronto hemos conocido por el amor a ti, por la fe en Cristo, Señor, y nos damos cuenta que tú haces grandes cosas. Oh Señor, ayúdanos a maravillarnos, ayúdanos a ser sensibles a tu obrar y saber de que tú estás actuando. Y eso nos tiene que sorprender, nos tiene que motivar, nos tiene que impulsar a anunciar las obras de Cristo en este tiempo. Oh Dios, no permitas que pasemos desapercibidos con el mensaje que ha cambiado nuestra vida. Ayúdanos a hablar, a anunciar y a decir, Cristo nos cambió, Cristo nos transformó. Él tiene todo el poder para darnos una vida abundante. Gracias, Señor. Gracias por este momento y gracias porque hasta acá tú has sido bueno y fiel con nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarte a que oremos juntos.
Vamos a terminar esta transmisión a través del Facebook y del YouTube y vamos a iniciar un tiempo de oración por 30 minutos en el Zoom. Tú vas a encontrar el link para la reunión de oración. Entra con confianza, entra buscando a Dios, entra para que oremos juntos y le pidamos a Dios que Él siga obrando en este tiempo. En medio de momentos difíciles, Él va a obrar, pero Él quiere que nosotros juntos oremos pidiéndole. Te espero. Dios te bendiga.